Capítulo 6. La Care Unit. Dejar que la mente diga la verdad a través de los labios o pensar la verdad de forma consciente puede traer al mundo toda la satisfacción que el mundo está buscando. No existe nada material capaz de fortalecer a las personas, sino que es la verdad omnipotente la que es capaz de fortalecerlas con todo el poder de la verdad. Emma Curtis Hopkins, autora de Scientific Christian Mental Practice. El día que empecé a llamar a los centros de salud mental para preguntar si necesitaban voluntarios, estaba nerviosísima. En muchos me contestaron que no lo necesitaban y me dieron amablemente las gracias. Al final, en una unidad hospitalaria especializada en el tratamiento del alcoholismo, denominada Care Unit, un hombre muy amable llamado Andy Palmer me dijo que pasara a hacer una entrevista. Me preguntó si tenía experiencia con los 12 pasos, y yo tuve que admitir que no tenía ninguna. Ni siquiera había oído hablar de ellos. Aunque era una completa novata en el tema del alcoholismo, Andy debió de darse cuenta de que estaba llena de buena voluntad. O eso, o que el espíritu que me dio la idea de presentarme como voluntaria influyó sobre la decisión de Andy. Fuera lo que fuese, lo cierto es que me dijo que podía trabajar 4 horas a la semana como voluntaria en la unidad de desintoxicación y que él me supervisaría. Me sentí eufórica. Mi primer día de voluntaria en la Care Unit del hospital Palmdale me abrió los ojos a la realidad. Me senté junto a un hombre en pijama llamado Dave, que descansaba adormilado en una cama de la sala semi-privada de desintoxicación. Hablamos sobre su vida, sobre su familia y sobre sus razones para estar en el hospital. Me dio la sensación de que conectamos a un nivel espiritual muy profundo y me sentí orgullosa de estar haciendo algo bueno. Imagina mi sorpresa cuando, la siguiente vez que vi a Dave, no me reconoció ni fue capaz de recordar ni una sola de las cosas que habíamos hablado. Su estado de estupor, inducido por las drogas, había borrado de su memoria todo lo sucedido durante el proceso de desintoxicación, y la mayor parte de mis relaciones con pacientes en ese tipo de tratamiento fueron muy parecidas. Me inicié con rapidez en el mundo del alcoholismo y la drogadicción. Aprendí a base de golpes que los drogadictos dirán cualquier cosa con tal de conseguir la droga. Una vez un hombre me juró que su abuela acababa de morir y que tenían que permitirle salir del hospital para asistir a su funeral. Embelleció la historia con lágrimas y detalles sentimentales acerca de su querido abuelito. Cuando le conté la historia a la enfermera jefe, esta puso los ojos en blanco y llamó por teléfono a la familia del paciente para confirmar la muerte. Era cierto que la abuela había fallecido 10 años atrás. A los 2 meses ya trabajaba como voluntaria 2 horas al día. La mayor parte de mi tarea consistía en hacer entrevistas de admisión. Eso suponía sentarme con los pacientes recién admitidos y hacerles preguntas sobre su familia y su historial de adicción basándome en un cuestionario psicosocial. Una de las páginas de este cuestionario trataba de su historial de arrestos. Prácticamente todos los pacientes habían sido arrestados en alguna ocasión, y algunos por delitos muy graves. Con el tiempo, en lugar de preguntar al paciente si le habían arrestado alguna vez, empecé a preguntar: ¿cuántas veces te han arrestado y por qué motivos? En cierta ocasión me encontraba sola en una sala de orientación haciendo una entrevista de admisión a un hombre que, según me pareció, se mostraba sumamente tenso. Cuando llegué a las preguntas sobre los arrestos, me dijo que había estado en prisión condenado por asesinato. Yo no quise entrar en detalles, sino que me limité a terminar corriendo las preguntas que me quedaban para poder alejarme de él cuanto antes. En una de las preguntas que le hice, en lugar de contestarme, me miró fijamente a los ojos y dijo: ¿sabes? Te pareces muchísimo a mi antigua novia, la que me acabo de dejar. Aquello fue suficiente para mí. Me excusé a toda prisa y me fui. Acorralé a un enfermero psiquiátrico y le pedí que terminara el cuestionario del paciente por mí.
Cuando ya llevaba 4 meses trabajando como voluntaria, pedí a la dirección del programa Care Unit que me contrataran con un sueldo. Como accedieron, pude dejar el trabajo de secretaria y dedicarme a jornada completa a la orientación. Acababa de recibir la diplomatura en artes y estaba empezando las clases nocturnas para conseguir la licenciatura en psicología por la Universidad Chapman. Cuando ya llevaba 4 meses trabajando como voluntaria, pedí a la dirección del programa Care Unit que me contrataran con un sueldo. Como accedieron, pude dejar el trabajo de secretaria y dedicarme a jornada completa a la orientación. Acababa de recibir la diplomatura en artes y estaba empezando las clases nocturnas para conseguir la licenciatura en psicología por la Universidad Chapman. Mi padre siempre decía que las coincidencias no existen. Por aquel entonces yo no lo sabía, pero Bill, el hermano de mi abuela Pearl, había tiempo atrás muerto en ese mismo hospital Palmdale en el que yo estaba trabajando. En cierta ocasión, cruzando una calle cerca de allí, fue atropellado por un coche y llevado a urgencias, donde no consiguieron salvarle la vida. Había sido conducida a trabajar en ese mismo hospital para resolver algún karma familiar o para cumplir algún asunto inacabado en favor del espíritu de Bill. Sigo sin saberlo, pero el hecho de que dos miembros de una misma familia acaben en el mismo hospital, un hospital pequeño por otra parte, situado a muchos kilómetros de su lugar de residencia, sigue asombrándome. Yo seguía sintiendo un deseo ardiente de escribir libros de autoayuda, pero no conseguía encontrar un tema que me gustara. Por aquel entonces no creía que pudiera haber nadie interesado en leer algo sobre alcoholismo o drogadicción, pues esto fue antes de que Melody Beattie y John Bradshaw escribieran sus obras sobre la disfunción familiar y la codependencia. Por tanto, seguía preguntándome a mí misma qué tema hay sobre el que me gustaría leer y del que aún no se ha publicado libros. La respuesta me llegó como un relámpago que me atravesó el cerebro y sé que procedía de Dios, porque fue una visión completa. De repente, comprendí que iba a escribir un libro de autoayuda para padres que estuvieran librando una batalla por conseguir la custodia de sus hijos. En aquel entonces no existía ningún libro sobre este tema, pues si hubiera existido alguno, yo lo habría leído unos años antes sin dudarlo. Pero habría otro problema, la profunda vergüenza que me producía la época en la que no tuve la custodia de mis hijos. Para escribir un libro, así con autoridad tendría que romper mi propia confidencialidad y hablar de mis experiencias. Llevaba tanto tiempo manteniéndolas en secreto como se habían convertido en un monstruo horrible y distorsionado. Había llegado a convencerme a mí misma de que si cualquiera de mis amigos se enteraba de que en un momento dado yo había perdido la custodia de mis hijos, me juzgaría y me rechazaría. Al final, mi profundo deseo por ofrecer al mundo un libro muy necesario para todos superó a los miedos que acordaban. Compré un manual titulado How to Write a Book Proposal. Al final, mi profundo deseo por ofrecer al mundo un libro muy necesario para todos superó a los miedos que acobardaban a mi ego. Compré un manual titulado Cómo escribir una propuesta de un libro, de Michael Larsen, y decidí crear una propuesta de mi libro de autoayuda. Al principio, sin embargo, me costaba ponerme a ello, y una y otra vez posponía la escritura para otro momento. Tenía tantos deseos de que me lo publicaran que la presión interior era casi dolorosa. Una parte de mí tenía miedo de que me muriera antes de la publicación. Lo que buscaba no era tanto la fama ni la fortuna, como poder hacer una contribución que marcara una diferencia en el mundo. Constantemente le decía a mis amigos, no importa si mis libros acaban en las estanterías del Ejército de Salvación, al menos quedará una evidencia de mi paso por este mundo. Le había dado tanta importancia a la publicación de mi libro, lo había convertido en un objetivo tan crucial que sentía una profunda... Le había dado tanta importancia a la publicación de mi libro, lo había convertido en un objetivo tan crucial
que sentía un profundo terror al fracaso. Si mantenía mi sueño como una posibilidad de luchar por él y quizás fracasar. Por eso, cada vez que me sentaba a escribir la propuesta del libro, se me ocurría alguna tarea doméstica que había que hacer sin falta, como fregar los platos, pasar la aspiradora o incluso barrer las pelusas de debajo de la nevera. Me convertí en una limpiadora compulsiva, todo con tal de evitar el dolor de un posible rechazo. También le conté mis frustraciones a una de mis profesoras de psicología, Ricky Gerardi, con la esperanza de que se solidarizara conmigo, pero ella me motivó amablemente diciendo: ¿quieres conocer el secreto de cómo puedes conseguir tu libro? Pues sencillamente, escríbelo. Aquellas palabras resonaron en mis oídos con la fuerza de una verdad que necesitaba oír. Me compré un enorme calendario y me hice una planificación. Cada noche, cuando los niños ya estaban acostados, la ponía en práctica sin excusa ni pretexto. Cuando Dwight se iba con amigos nuestros al cine, a cenar a un restaurante o a una fiesta, si mi planificación decía que esa noche tocaba escribir, yo no iba. Al fin conseguí terminar la propuesta de mi libro de Custodio Crisis. Contenía una sinopsis, un esquema capítulo por capítulo y 2 capítulos de muestra cuidadosamente. Contenía una sinopsis, un esquema capítulo por capítulo y 2 capítulos de muestra cuidadosamente mecanografiados. Hice varias fotocopias y las envié con una carta de presentación a 4 editoriales que publicaban libros de autoayuda y que habían elegido el libro El mercado del escritor. A lo largo del mes siguiente, los 4 editores me comunicaron que rechazaban el proyecto. Yo intenté racionalizar el asunto, pero en realidad me sentí como si me hubieran rechazado a mí. Metí el original de la propuesta en un cajón y me dije con un suspiro: ya sabía yo que no estaba destinada a ser escritora. Sin embargo, un mes después me llegó una carta de la Universidad Pepperdine. Me pedían que participara en la conferencia internacional sobre estudios de la familia que estaban organizando. Quería que hablara sobre el efecto que ejercen las batallas por la custodia de los hijos en las emociones y en la salud mental de sus padres. Se me había olvidado que 2 meses antes había mandado mi colaboración a la solicitud de propuesta de ponencias de Pepperdine. El hecho de que esta universidad se interesara por el tema en mi libro reavivó mi determinación de conseguir que se publicara. Esta vez pensé que iba a ser que la ley de probabilidades trabajara a mi favor, con lo que fotocopié y envié propuestas del libro a 40 editoriales al mismo tiempo. En la carta de presentación mencioné también la conferencia sobre la custodia de los hijos que iba a pronunciar en Pepperdine. Todavía recuerdo la expresión de curiosidad del empleado de correos cuando le entregué mis 40 sobres almohadillados. El siguiente día laborable le hablé a mi psicólogo supervisor de mis aspiraciones literarias. Al instante me contestó: jamás te publicarán un libro mientras no tengas la licenciatura. Lo dijo como si se tratara de un hecho irrefutable. Yo, sin embargo, no dejé que sus palabras me echaran atrás. En cualquier caso, las propuestas del libro ya estaban enviadas. Me prometí a mí misma que a partir de ese momento iba a guardarme para mí y mis proyectos, o al menos no iba a compartirlos con personas escépticas. Seguí trabajando mientras esperaba la llegada de noticias de las editoriales. Para entonces, la Querionit me tenía encomendada la realización de las entrevistas iniciales con los posibles pacientes. Me tenía que sentar a hablar con gente que, por propia convicción, por amenazas de su jefe o por presión familiar, estaban planteándose la posibilidad de ingresar en nuestra unidad durante 30 días. Naturalmente, el hecho de comprometerse a realizar un tratamiento de un mes, las preocupaciones por si iban a conseguir o no el seguro que les reembolsara el coste de la estancia, la pérdida del sueldo de un mes, el hecho de estar todo ese tiempo alejado de su familia y sobre todo el tener que privarse de su droga, les hacía mostrarse muy dubitativos. Mi trabajo consistía en responder a sus preguntas y, si lo consideraba apropiado, animarlos a que se apuntaran a nuestro programa de desintoxicación. En cierta ocasión fui incapaz de convencer a un hombre ya mayor, aunque su médico y su familia le habían advertido que el alcoholismo le estaba quitando la vida. La semana siguiente
tuvieron que llevarle en ambulancia a las urgencias del Hospital General de Palmdale por complicaciones relacionadas con el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, no lo consiguieron y el hombre murió. Cuando me enteré al día siguiente de la noticia, me sentía anonadada y furiosa conmigo misma por no haber conseguido convencerle de que se sometiera al tratamiento. Me juré entonces que sacaría algo positivo de aquella tragedia. Unas horas más tarde, vinieron a verme un hombre y su mujer para hablar de las posibilidades de que el marido ingresara en la Care Unit. En aquel momento decidí utilizar lo que había aprendido en el libro de Norman Vincent Peale para conseguir el resultado deseado. Mientras el hombre y su mujer me hablaban, yo le miré fijamente y le visualicé diciéndome: sí, voy a ingresar en la Care Unit ahora mismo. Estuve repitiendo mentalmente esta imagen hasta que llegué a estar plenamente convencida de lo que iba a hacer. Cuando unos minutos después el hombre dijo las mismas palabras que yo había imaginado, me sobresalté un poco. Entonces le conté la historia del hombre que había fallecido la noche anterior por no haberse sometido a la cura contra el alcoholismo. Él sonrió y me dijo que eso le hacía sentirse aún más contento de su decisión de someterse a un tratamiento. Sin embargo, me pregunté si aquella decisión habría sido realmente suya. Cuando me di cuenta de que probablemente había influido sobre él con mi visualización, me inundó una terrible sensación de culpabilidad. En las reuniones testimoniales de ciencia cristiana había aprendido que, para ellos, este uso del poder mental se consideraba una mala práctica. Debemos estar muy seguros de la pureza de nuestras razones para utilizar el poder mental. Si bien mi deseo de no ver morir innecesariamente a otro alcohólico era altruista, lo cierto es que estaba combinando con la voluntad de intentar manipular el comportamiento de otra persona. Jamás sabremos si aquel hombre habría ingresado a la Care Unit sin mi visualización. De todas formas, aquel día aprendí una lección muy importante. El fin no justifica los medios. Cualquier objetivo que procede del ego trae consigo dolor, incluso cuando ese objetivo es completamente honorable. Una de las facetas del trabajo que más me gustaban era hablar con los pacientes. Uno de ellos me habló con una sinceridad solemnísima y con gran detalle de una experiencia cercana a la muerte que había vivido. Yo le escuché con atención, aunque no supe qué conclusión sacar de su historia. Había oído hablar de un libro titulado Vida después de la vida del Dr. Raymond Moody, e incluso había leído un extracto de Reader's Digest. Aquel hombre me preguntó: ¿me crees? Yo le respondí: sí, y luego le conté la historia de mi encuentro con mi abuelo Ben después de su fallecimiento. De todas maneras, como la experiencia cercana a la muerte de aquel hombre no me pareció relevante para mi vida diaria, sencillamente la olvidé. Dedicaba la mayor parte de mi atención a recoger información sobre un patrón de conducta que, según había comprobado, se repetía entre los pacientes de la Care Unit. Había observado que los adictos a la cocaína tenían una personalidad claramente distinta de los que consumían marihuana, que a su vez eran distintos de los heroinómanos, etc. Incluso los que consumían una mezcla de drogas o aquellos que no tenían preferencia por ninguna en concreto, mostraban unas características de personalidad únicas. Empecé a escribir estas observaciones en un fichero y fui incluyendo otros datos de los clientes, tales como su historial familiar de adicciones, su ocupación y los patrones que mostraban de sus relaciones personales. A veces jugaba mentalmente conmigo misma cuando estaba hablando con pacientes nuevos. Intentaba averiguar la droga a la que eran adictos antes de que me lo dijesen, basándome en su personalidad y su ocupación. Comprobé que casi siempre acertaba. Cuando fallaba, analizaba cuidadosamente los indicadores que me habían despistado. Me esforzaba mucho por comprender los motivos que habían llevado a los clientes al consumo de drogas. Después de todo, yo había tenido unas experiencias intensamente placenteras y otras horribles con la marihuana y el alcohol, y una parte de mí seguía en carne viva y sin curarse del maltrato que había recibido como consecuencia de los cambios de humor que la marihuana le producía a Larry. A veces sentía como si la marihuana fuera un dragón personal al que ansiaba matar para que otros no sufrieran ese mismo tipo de dolor. De todas formas, sabía que los juicios que emitimos estando enfadados no podrán nunca curar a alguien de su adicción.
Por eso me esforzaba por meterme en la cabeza de mis clientes y ver el mundo a través de sus ojos. Tenía la esperanza de que con ello sería capaz de pronunciar las palabras concretas que pudieran resultarles significativas. Heroinómanos. Al principio me costaba un poco empatizar con los heroinómanos. La idea de clavarme una aguja en el brazo me parecía horripilante. Por eso intenté concentrarme en las emociones de mi cliente y no en mis juicios y mis miedos hacia las agujas. Siempre que algún cliente pronunciaba la palabra heroína, yo la sustituía mentalmente por una imagen de una tarta o un helado de chocolate. No me sentía capaz de identificarme con la atracción hacia la heroína, pero claramente podía empatizar con la persona que siente el impulso irresistible de comer chocolate. El trabajo de orientadora implica poner en práctica un delicado acto de equilibrio. Eres la profesora, pero no eres superior al alumno. De hecho, la profesora que mantiene la mente abierta está constantemente aprendiendo de sus alumnos. Un orientador debe permanecer apartado objetivamente de las emociones del paciente. Sin embargo, esta separación no puede ser tan extrema que impida al alumno recibir el amor del orientador, que es en el último término el agente que permite la curación. La orientación intuitiva es lo que yo hacía siempre que me metía dentro de la cabeza de un cliente. Exige al orientador que sea consciente tanto de los pensamientos y sentimientos del cliente como de los suyos propios. Debo admitir que, hasta cierto punto, yo juzgaba a mis clientes y los consideraba unas personas débiles, sin darme cuenta de que me estaba engañando a mí misma porque no afrontaba el hecho de que mi propio patrón de sobreingesta compulsiva era una adicción exactamente igual a su consumo de drogas. Cada tarde salía del hospital con la sensación de que no había conseguido ayudar plenamente a los clientes. Siempre me decía lo mismo: si supiera más psicología, podría curar las adicciones de mis clientes. Esta creencia absolutamente irreal era la responsable de que el intento de rescatar a mis clientes y liberarles de sus adicciones me dejara la sensación de estar vacía por dentro, lo que me llevaba a intentar llenar este vacío con cosas externas como comer helados y tartas de chocolate o comprar cosas sin sentido. Un día, mientras me daba un atracón propiciado por mi trastorno de sobreingesta compulsiva, me vino de pronto la idea de que mis clientes estaban intentando mejorar su vida. Un pensamiento me atravesó la mente como un rayo. Al menos ellos estaban recibiendo ayuda para superar sus adicciones. A partir de entonces, ya no tuve más opción que buscar ayuda para superar la mía. Mi profesor de psicología, Dan Matzke, trabajaba también en la que unir conmigo. Uno de los trabajos que nos había puesto en clase era que debíamos asistir a una reunión de los 12 pasos y escribir luego acerca de ella. El origen de las reuniones de los 12 pasos se remonta a cierta ocasión en que dos alcohólicos se juntaron para utilizar la oración y poner en práctica un conjunto de ideas y conductas que le ayudaran a dejar de beber. Mucha gente considera que estos pasos tienen una inspiración divina porque han ayudado a superar adicciones mucho más que cualquier otra forma de tratamiento. El primer grupo que se formó sobre la base de los 12 pasos fue Alcohólicos Anónimos, y a raíz del éxito obtenido se han formado otros para combatir las adicciones por drogas: Narcóticos Anónimos, Cocainómanos Anónimos y Marihuana Anónimos, los desajustes psicológicos y competencias emocionales anónimos, los problemas de los familiares de drogadictos y alcohólicos, Al-Anon, las compras compulsivas, el juego o la promiscuidad, deudores anónimos, jugadores anónimos, adictos al sexo y al amor anónimos, y los trastornos alimentarios, comedores compulsivos anónimos. Como mi profesor sabía que una parte de mi trabajo en la Unit consistía en acompañar a los pacientes a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, me dijo que para mi trabajo de clase debía elegir otro de los grupos que siguen los 12 pasos. Sin un motivo aparente elegí Comedores Compulsivos Anónimos. Acudí a la reunión del grupo con actitud científica. Mi única intención era observar al grupo como una estudiante y no como una participante, sin implicarme en sus actividades. Cuando los participantes se presentaron diciendo: «Hola, soy fulano de tal y soy un comedor compulsivo», yo me limité a decir: «Hola, soy Dorin y soy una observadora». Los demás sonrieron,
asintieron y respondieron: «Hola, Dory». Esa noche estuve escuchando las historias que contaban todos aquellos hombres y mujeres, cómo estaban encerradas en una actitud de enjuiciamiento a la defensiva. Decidí con una falta total de sensibilidad que todos excepto yo estaban majaretas. Sin embargo, el día que me atreví a reconocer honestamente que comía de forma compulsiva, que mi conducta era exactamente igual a la de mis pacientes drogadictos, sin embargo, el día que me atreví a reconocer honestamente que comía de forma compulsiva, que mi conducta era exactamente igual a la de mis pacientes drogadictos, decidí volver a probar con CCA. Esa vez escuché a los miembros del grupo con otra actitud y todo lo que dijeron me pareció completamente lógico. Cuando afirmaron que hablar de nuestros trastornos alimentarios tenía un efecto terapéutico y nos ayudaba a poner los pies sobre la tierra, reuní el coraje necesario para hablar en público de mi problema de sobreingesta compulsiva. Aquella experiencia me hizo aceptar la realidad. Entre los participantes de CCA reconocí a las esposas de 2 pacientes que estaban en aquel momento en la que uní. Es muy corriente que los comedores compulsivos se casen con personas alcohólicas. Me asusté al pensar que si aquellas mujeres se enteraban de mis trastornos alimentarios, podrían juzgarme y mi reputación en la que era un NEET se vendría abajo. Nada más lejos de la verdad. Según pude comprobar, hablar abiertamente de mi adicción al chocolate fue un paso importante en mi recuperación de la sobreingesta compulsiva. Dediqué tiempo y energía a recuperarme de aquel trastorno alimentario. Para ello consultaba con mi padrino, una persona que se ha recuperado hace tiempo y que sirve de mentor para los que acababan de empezar el proceso. Antes de cada comida, leía todos los libros que encontraba sobre este tema y acudía a las reuniones de CCA. También me presenté como voluntario al programa de tratamiento externo de trastornos alimentarios de la que uní. Me sentía afín a todas aquellas participantes en el programa que luchaban por liberarse de sus obsesiones con la comida y pedí a mi jefe que me trasladara al programa de trastornos alimentarios. Por desgracia, las restricciones presupuestarias no permitían que un programa tan pequeño tuviera otra orientadora en planilla. De todas formas, el poco tiempo que dediqué al trabajo voluntario en la unidad de trastornos alimentarios despertó en mí el deseo de trabajar a jornada completa con comedores compulsivos, bulímicos y anoréxicos. Una vez identificando mi objetivo, me sentí cada vez más inquieta. Muy dentro de mí ardía una sensación de impaciencia que gritaba: «Escribe libros, dedícate a orientar a las personas con trastornos alimentarios, libérate de restricciones y limitaciones». ¿Pero cómo? Me preguntaba a alta hora de la noche, cuando la quietud de la madrugada me enfrentaba cara a cara conmigo misma. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago?